Hola, mi nombre es Jesús Tavares y quiero hablarles sobre los derechos humanos. Este año se cumplen 100 años desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, allá en 1914. El saldo fue de millones de muertos y nos demostró que la violencia puede dejar señales atroces en la humanidad. Sin embargo, hemos aprendido con la historia que no solamente la violencia, sino que también en tiempos de aparente paz, la humanidad está en peligro. Situaciones como la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades pueden atentar contra la vida y la integridad de las personas. Hoy en día contamos herramientas para que eso cambie. Hoy en día contamos con los derechos humanos. Los derechos humanos se definen como aquellos inherentes a la persona, sin distinción alguna, que deben ser garantizados por los estados. Pero primero vamos a ver qué son estados. Un estado es el conjunto de todas las instituciones del poder gubernamental en una nación soberana. Léase por esto el gobierno, el Congreso y la rama judicial, entre otras entidades. El Estado es el que se compromete directamente con los derechos humanos por medio de tratados internacionales y es el llamado a cumplirlos y a hacerlos cumplir. También es importante la noción de Estado porque tradicionalmente la historia ha definido los derechos humanos como restricciones del poder del Estado en beneficio de los individuos. Hemos dicho que los derechos humanos son inherentes a todas las personas. Esto quiere decir que las personas de todo el mundo, desde que nacemos o incluso antes, estamos protegidas por los derechos humanos. Estos nos garantizan condiciones materiales como la vivienda, las carreteras o un salario y condiciones inmateriales como la igualdad, la libertad de opinión y la libertad de expresión para desarrollar nuestra vida. Los derechos humanos son necesarios para que todos cumplamos nuestros sueños y nuestros planes de vida. Los derechos humanos tienen 6 características, que aunque pueden sonar un poco complicadas, vamos a ver que son muy fáciles de entender. Primero, son universales, es decir, que como el universo nos cobijan a todos. Segundo, son inderogables, es decir, que nadie puede eliminarlos, ni siquiera por votación popular. En tercer lugar, son inalienables. Esto quiere decir que nadie puede renunciar a ellos, venderlos o eliminarlos. En cuarto lugar, son imprescriptibles. Esto quiere decir que aunque pase el tiempo, aunque pasen muchos años, nunca pierden vigencia. En quinto lugar, son indivisibles, es decir, que necesitamos de todo su conjunto para tener una vida plena. Y en sexto lugar, son interdependientes, es decir, todos los derechos necesitan del otro para su satisfacción total. Aunque todos los derechos humanos son igualmente importantes y necesarios, existen categorías que nos ayudan a entenderlos mejor y que corresponden al orden cronológico en el que fueron apareciendo. Primero están los derechos de primera generación, que corresponden a las libertades y garantías básicas del individuo, para proteger su vida, su integridad física y su igualdad frente a los demás. Después vienen los de segunda generación. Estos nos protegen nuestros derechos a vivir en sociedad y a disfrutar de algunas condiciones materiales. Piensen, por ejemplo, en los servicios públicos, en el servicio de salud, en el derecho a contraer matrimonio, o por un lado, y por el otro, cosas relacionadas con el trabajo, como la educación, un salario justo o la seguridad social. En tercer lugar están los derechos de tercera generación, también conocidos como derechos de los pueblos, derechos de solidaridad o derechos ambientales. Estos son los que promueven el progreso social de todos los pueblos y el acceso a los avances de la ciencia, la tecnología y la cultura. Piensen, por ejemplo, en la protección de la propia cultura o de las actividades culturales, en el acceso a la tecnología o a los avances de la ciencia y de la salud. Ya sabemos que el Estado tiene las obligaciones más grandes frente a los derechos humanos, pero nosotros como ciudadanos, además de derechos, también tenemos deberes. Las obligaciones de cara a los derechos humanos son principalmente 3. La primera obligación es la de proteger, y esta le corresponde a los estados. Es obligación del Estado tomar medidas para que ningún derecho sea vulnerado a ninguno de sus ciudadanos. Segundo, encontramos la obligación de respetar. Esta obligación nos corresponde a todos. Niños, niñas, jóvenes, ancianos, incluso empresas y otras organizaciones. Esto quiere decir que no debemos actuar de manera que vulneremos los derechos de los demás o que podamos dañar su persona. La tercera obligación, remediar, corresponde a los estados y algunas organizaciones como las empresas que por su tamaño pueden generar daños a las personas. Esta obligación quiere decir que quien haga un daño frente a un derecho humano debe resarcir a la persona y devolverla a una situación similar a la anterior. En resumen, los derechos humanos son las condiciones que todas las personas necesitamos para cumplir nuestros planes de vida, ya sea garantizando nuestra vida,
protegiendo nuestros cuerpos, garantizándonos condiciones materiales de vida o situaciones como la igualdad. Ya sabemos también que no solamente tenemos derechos, sino también obligaciones, y que en lo que hacemos día a día estamos ayudando a garantizar los derechos. Recordemos que nuestros derechos llegan hasta donde empiezan los del otro y que está en nuestras manos hacer de Colombia un país de derechos. Si quieres saber más sobre los derechos humanos, puedes acercarte a la personería de tu municipio y enterarte de qué puedes hacer para convertirte en el defensor o defensora de derechos que debes ser. Mientras tanto, te invitamos a que consultes el material de esta lección y a que participes en el foro para que compartas opiniones con otros ciudadanos.